Salmo 66, todo el capítulo. Salmo 66. Dice la palabra de nuestro Dios. Al músico principal, cántico, salmo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Selah. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalañan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificios bueyes y muchos cabríos. Selah. Venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fui exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad del Señor, no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Hermanos, por lo que hemos estudiado en los Salmos y por lo que vemos en toda la Biblia, podemos decir sin lugar a duda alguna que el Hijo de Dios, el cristiano, debería alabarle. Y esto que digo no debe ser nada controversial, ¿no es cierto? El cristiano debe alabar a Dios. Pero por favor, yo quiero que usted se haga esta pregunta. ¿Por qué alabamos a Dios? Como ya dije, sabemos qué es lo que deberíamos hacer nosotros como cristianos. Si se acuerdan, en el Salmo anterior, en el Salmo 65, estuvimos viendo el tema de la abundancia de Dios, ¿se acuerdan? Vimos en el Salmo 65 de que Dios es abundante en su gracia, es abundante en su poder, Él es abundante en sus bendiciones. Y me imagino que todos los cristianos entienden, por lo menos intelectualmente, entonces, que por eso, por ejemplo, deberíamos alabar al Señor. Pero de vuelta, ¿por qué? Bueno, la Biblia nos da diferentes razones, entre las cuales la más importante es porque Él lo merece. Es lo que vemos en el Salmo anterior. La alabamos por sus perfecciones, por su carácter. Él merece ser alabado. Pero hermanos, también vemos otras facetas de esta verdad en la Biblia, otras razones por las cuales deberíamos alabar al Señor. Por ejemplo, en este Salmo 66 vemos el mismo tema de alabar a Dios, pero el enfoque es diferente que el Salmo 65. El salmista muestra que parte del propósito de la alabanza, hermanos, es para que todo el mundo conozca a Dios. Por eso vemos una frase repetida en casi las mismas palabras. Mire por favor el versículo 5. Dice el versículo 5, venid y ved las obras de Dios. Y luego esa misma frase, o muy parecido, lo encontramos en el versículo 16. El texto dice, venid y oíd todo lo que teméis a Dios. Dicho de otra manera, todos en este mundo deberían alabar a Dios, pero primero entonces tienen que conocerlo. Por eso, hermanos, la creación alaba a Dios, el pueblo de Dios le alaba, el cristiano individual le alaba. ¿Y con qué propósito? El Salmo 66 nos lo dice claro. Para que todos vengan, vean, vengan y oigan quién es Dios, y para que lo conozcan y para que le adoren. Entonces, hermanos, como cristianos, esto debería en nosotros ser
una de nuestras prioridades. O sea, por medio de nuestro testimonio, atraer a otros a conocer a Dios y a adorarle, y que alabemos a Dios, tanto en todo momento, así como lo hace también la creación. ¿Para qué? Con el propósito de que más personas puedan conocer a nuestro Dios. Hermanos, estamos en la segunda prédica enfocándonos en la obra misionera que queremos comenzar en abril. La primera prédica en el Salmo 65 era introducción para mostrarnos que nuestro Dios es abundante y por tanto podemos ir confiados a la obra misionera. Pero hermanos, el Salmo nos muestra también que siendo el pueblo de Dios, siendo un pueblo agradecido a Dios por sus abundancias, pues somos un pueblo, hermanos, que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó. Y lo hacemos en medio de las naciones. ¿Con qué propósito? Para que las naciones conozcan y disfruten al único Dios vivo y verdadero. Así que, mis queridos hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación del Salmo 66. Escuchen, el propósito de la alabanza a Dios es para que todo el mundo le pueda conocer. Ese es mi propósito en este salmo. Bajo ese propósito, hermanos, he titulado esta predicación Cántico de invitación a las naciones a que vengan y vean. Y bajo ese título, hermanos, quiero tocar dos puntos. En primer lugar, hermanos, este salmo nos habla de dos cosas que alaba a Dios. La creación de Dios alaba para que todos lo conozcan al Señor. Pero en segundo lugar, y de manera más específica, la criatura de Dios la alaba al Señor para que todos lo conozcan. Luego de eso, hermanos, daré unas aplicaciones y una conclusión. Así que oremos al Señor, hermanos, para que podamos meternos en el Salmo y poder estudiar y tener temor de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos rogarte, Señor, que nos permitas entender este Salmo y las bendiciones que como aplicación van a haber del Salmo. Y ya podemos ir pensando, Señor, de que si la alabanza tiene un propósito, y el cual es que las personas conozcan y oigan a nuestro Dios, ya claramente vamos pensando en que entonces nuestra alabanza debe ser clara, debe ser alta, debe ser evangélica, debe ser bíblica, para que no se lleven un falso Cristo, sino el Cristo de la Biblia. Señor, tenemos expectativas con este sermón y te rogamos, Señor, que nos permitas conocerlo, pero te pedimos, bendito Dios, que si hay algo en nosotros, de una estructura que tenemos, que no tiene que ver con la palabra, pero que está ya puesta en nuestra mente, te rogamos, Señor, que tú la desmorones y que sea la estructura de tu palabra la que prevalezca sobre nuestra mente y corazón. Señor, guíanos, te lo rogamos, en el estudio de este salmo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en muchos de los salmos vemos una descripción de la naturaleza del mundo que Dios ha creado. Es por eso que he titulado este primer punto, la creación de Dios la alaba para que todos lo conozcan. Y en este sentido, hermanos, tiene mucho sentido pensar en David, quien era un pastor de ovejas como joven y que pasó mucho tiempo al aire libre, en la naturaleza. Y sin duda David tuvo la apreciación de lo que Dios había hecho en la creación. Pero hermanos, en los salmos no vemos un enfoque en la naturaleza para idolatrarla, ni un enfoque en la naturaleza simplemente porque está bonita, sino que el enfoque en la naturaleza, es solamente un medio, como una prueba del poder de Dios, por un lado, y también con un propósito. Hermanos, la creación está hecha para que los hombres vengan y alaben a Dios. La creación alaba a Dios porque Él es su creador. Y claro, el mundo natural y creado no alaba a Dios con la boca, así como los seres humanos, pero en este salmo, así como en otros, vemos, hermanos, muy claramente que la creación de Dios sí alaba al Señor. Vaya por favor conmigo a los versículos 1 y 2 del Salmo 66.
El texto dice, aclamad a Dios con alegría, ¿qué cosa? Toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza. Hermanos, según el texto, vemos el énfasis en toda la tierra. Hermanos, toda la creación de Dios en todo el mundo debería aclamar a Dios con alegría. Fíjense, hermanos, que no es solamente aclamar. Hermanos, si usted tiene la oportunidad de mañana salir de viaje, ya sea al mar, a las montañas, no sé, o el simple hecho de ver las nubes y ver las tormentas o los rayos, mi querido hermano, no se quede solamente aclamando. No solamente quede con wow, sino que termine con wow, Señor. Porque la creación apunta a que aclamemos a Dios de manera específica. No de manera en general, sino al Señor. ¿Saben por qué? Porque Él hizo todo, Él hizo esta creación y por eso la alabanza está dirigida a Él. La tierra, hermanos, es mandada a cantar la gloria del nombre de Dios, recordando que el nombre de Dios abarca todas sus perfecciones. Hermanos, su alabanza está llena de gloria. La creación muestra el poder de Dios, muestra su sabiduría, muestra algunas de las perfecciones de Dios. Y hermanos, en este contexto, las asombrosas obras de Dios en el versículo 3 tienen que ver con su creación, muestran la grandeza de su poder. Hasta incluso, hermanos, las personas que no conocen al Señor, los que son enemigos de Dios, ellos también ven estas grandes obras e incluso algunos de ellos hasta comienzan a someterse a Él. Dice el versículo 4, fíjese por favor, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. El texto dice toda la tierra, o sea, toda la creación de Dios debería adorarle y cantar a Dios y alabar. Si usted ha estado atento entonces a esta parte del Salmo, hermano, seguramente usted se dará cuenta que esta parte del Salmo se parece a otra parte de otro Salmo, ¿no es cierto? Y seguramente espero que se le venga a la mente el Salmo 19. ¿Se acuerdan que el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos? Dice que un día emite palabra a otro día y una noche emite a la otra noche, declara sabiduría. Dice que no hay lenguaje, o sea, uno no lo puede oír a la creación hablar. Sin embargo, la creación nos dice un mensaje. Nos dice que Dios es sabio, que Dios es eterno, que Dios es poderoso. Y sigue diciendo el salmista que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En cada parte de la creación Dios ha puesto testimonio de su poder. Dice que pone al sol como un objeto en el cual podemos ver y que incluso desde su salida y todo el recorrido hasta de vuelta a su entrada podemos ver allí que están las huellas de Dios Todopoderoso. Hermanos, como dice el texto, los cielos y toda la creación de Dios cuentan entonces que Dios es glorioso. Las obras anuncian que Dios es glorioso. Y hermanos, esto es importante porque todos pueden ver la creación de Dios. Todos pueden ver lo que Él ha hecho. Y por eso, como vemos en el versículo 5, fíjese, el propósito entonces, ¿cuál es? Mire el versículo 5. Dice, venid y ved las obras de Dios. Hermanos, la creación está para alabar a Dios y mostrar a todos quién es Dios. Hermanos, el apóstol Pablo, entendiendo estos textos, lo dice él en otras palabras en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Fíjese rápidamente allí, para el apóstol Pablo, cuál es el propósito de la creación y qué mensaje la creación da. Romanos 1, 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación de Dios entonces da testimonio de quién es Dios. Aquí dice que muestra su poder, muestra su eterna deidad a todos, para que nadie tenga excusa. Hermanos, la creación está diseñada a dar gloria a Dios, a testificar quién es Dios. Por eso, hermanos, en parte, es tan peligrosa la creencia en la evolución. La creencia que quita al creador del escenario, porque la naturaleza no es simplemente algo bonito que existe, hermanos, sino que tiene un creador. La naturaleza existe para alabar a su creador. La naturaleza existe para mostrar el poder y la deidad, para que el mundo entonces lo pueda conocer. Y por tanto el mundo está sin excusa. La gente puede escoger a creer en un proceso impersonal de selección natural, porque le ayuda a no pensar en Dios, pero en su corazón sí sabe. Solo que rechaza la verdad y no quiere alabar a Dios junto con su creación, y esa es la verdad. Pero ahora, hermanos, la pregunta más importante es esta. La pregunta más importante es si tú has hecho caso a lo que dice la creación. Si tú te has dado cuenta cómo la creación cuenta la gloria de Dios, cómo le alaba, si te has dado cuenta del poder de Dios por medio de la creación y te ha impulsado a buscarle ahora como cristiano. O si tú ignoras a Dios, ignoras lo que dice la creación y más, ignoras lo que dice la palabra de Dios en cuanto a tu pecado y la necesidad de salvación. Así, querido amigo y amiga que estás aquí, no seas como estas personas que Pablo describe aquí en Romanos 1. Dice Pablo que estos hombres, viendo la creación de Dios, viendo lo majestuoso que muestra las perfecciones de Dios, estos hombres no le glorificaron a Dios, no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Y no solamente eso, profesaron ser sabios y se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible y lo cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible. Lo hicieron pensando en que es como una ave, que es como un cuadrúpedo, que es un reptil Dios. Así que, mi querido amigo, no ignores la gloria de Dios, no ignores tu necesidad de Dios, búscalo al Señor, busca su salvación para que también tú puedas conocerle y también puedas alabarlo. Entonces, hermanos, lo primero que el Salmo nos dice es esto: la creación de Dios, la naturaleza le alaba y la alaba con un propósito, para que los hombres le conozcan a Dios. Ahora bien, habiendo dicho esta parte, ahora el salmista va a ser un poco más especial en una criatura especial. ¿Saben quién se va a referir ahora? A los seres humanos. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto del sermón. Las criaturas de Dios la alaban para que todos le conozcan. Y aquí, hermanos, me estoy refiriendo ahora a los seres humanos, que es la creación especial de Dios, aunque a usted le parezca mentira. Nosotros, seres humanos, somos la cúspide de la creación de Dios. Y el salmista explica cómo nosotros alabamos a Dios para que los demás lo conozcan al Señor. Y en esta explicación, hermanos, David lo hace en dos partes. Él explica esto en dos partes. En primer lugar, vemos la alabanza del pueblo de Dios en general, o sea, sus hijos juntos alabando a Dios y testificando ante todos. Pero por otro lado, David también en el Salmo comienza a hablar del Hijo de Dios que alaba al Señor, pero de manera individual. Y eso lo vamos a ver más específicamente en los últimos versículos del Salmo, porque aquí vemos un tono más personal. ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado esto, hermanos, vemos que el pueblo de Dios en general alaba a Dios primero por lo que Él hizo en ellos. Desde el versículo 5 al versículo 12, hermanos, quiero que observe ahí rápidamente, péguele una escaneada ahí en su Biblia, versículo 5 al 12. Fíjense, dice, con tremendas cosas nos responderás tu injusticia, venid y ve las obras de Dios,
temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y mire el versículo 6, volvió el mar en seco. ¿Ya? ¿Vieron esos textos? Ya. Escuchen. Del versículo 5 al versículo 12, el salmista usa la historia del pueblo de Dios, que en este contexto es la historia del pueblo de Israel, para mostrar cómo alabar a Dios, cómo Dios recibe la gloria por ser conocido ante todo el mundo. Mire por favor el versículo 5, porque el versículo 5 aquí es la clave del salmo. Dice el texto, venid y ved, ¿qué cosa? Las obras de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios da testimonio ante todos para que la gente pueda venir y ver lo que Dios ha hecho. Dice que son hechos temibles, son hechos admirables. Y la idea aquí es que son hechos que inspiran a la alabanza a Dios, cosas que Él ha hecho de manera específica en los hijos de los hombres y específicamente en el pueblo de Dios. En este sentido, hermanos, podríamos pensar en general, pero por lo que vemos en los siguientes versículos, el salmista tiene algo específico en su mente. Miren lo que dice el versículo 6. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Entonces, hermanos, fíjense, aquí en este texto se refiere al pueblo de Israel, ya sea, escúcheme, ya sea o pasando por el Mar Rojo o cruzando el Jordán cuando entraron a la tierra prometida. O puede ser que el salmista está pensando en los dos momentos. Sea como sea, hermanos, ya sea que sea la primera o la segunda o las dos, sea lo que sea, Dios hizo un milagro en los dos casos, hizo tremendas obras, hechos temibles cuando mostró su control sobre la creación, abriendo el agua para que su pueblo pueda pasar, ¿cómo? ¿Con barro y lodo? No, en tierra seca. El texto dice, volvió el mar en seco. Dice el texto, lo hizo tierra seca para que pasaran a pie por el río. Hermanos, no por barca u otra forma, sino caminando en tierra seca por medio del agua. Y hermanos, escúchenme, ¿para qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios hizo esto para con su pueblo? Bueno, hermanos, en parte para que los habitantes de la tierra pudieran ver. ¿Sabe qué sucedió? Los egipcios vieron, también intentaron cruzar en tierra seca. ¿Y qué sucedió? Dios los mató. Y cuando los judíos cruzaron el Jordán en tierra seca, ¿sabe qué sucedió? Los habitantes de Canaán, al otro lado, vieron y temieron, porque también sabían lo que Dios había hecho años atrás en el Mar Rojo. Es por eso que si usted se acuerda de la historia, ¿se acuerda cuando los judíos llegan, se envía espías a Jericó y Rahab toma a los espías y los esconde, ¿no es cierto? ¿Qué le dice Rahab a los espías? Le dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Hermanos, Dios hizo todo esto en su pueblo, pero para que Dios sea alabado y Él reciba la gloria. Hermanos, Él mostró su poder de esta manera para con las naciones. Mire por favor el versículo 7. Dice, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Hermanos, podemos pensar en Israel y la conquista de Canaán, que Dios hizo para mostrar que Él era el Dios verdadero, para mostrar su poder ante las naciones paganas por medio de su pueblo. Y así como lo hizo, hermanos, allí, hermanos, escúchenme, el Señor lo sigue haciendo hoy. Sus ojos están velando sobre las naciones y los rebeldes no serán enaltecidos cuando van en contra de Dios. Hermanos, las obras milagrosas que Dios hace a favor de su pueblo, lo hace, sí, para salvar a su pueblo, pero también lo hace para que las personas puedan ver y puedan venir y puedan conocer a Dios. En el versículo 8, aquí fíjense, regresamos al enfoque del Salmo. Mire el versículo 8.
Dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. David dice, hey, ¿saben lo que sucedió? El único Dios verdadero detuvo las cosas. Vengan, conozcan y alaben al Señor. No escucho su alabanza, es como que David estuviera diciendo. Hermanos, queremos hacer oír la alabanza, queremos que otros vean, que oigan, que entiendan quién es Dios, que vean sus hechos y obras y también le conocen y teman. Y alabamos a Dios testificando ante el mundo de quién es. Y hermanos, ¿saben cómo hacemos esto? El pueblo de Israel lo hacía todos juntos, anunciando estas historias. ¿Sabe cómo nosotros lo hacemos? En culto de adoración. Por medio del culto contamos la vieja historia, que vino Jesucristo, que vino a la cruz, Dios hecho hombre, para morir por nuestros pecados y transformarnos y darnos una nueva vida. Hermanos, seguimos contando la historia y decimos, vengan y conozcan al único Dios verdadero. Ahora, hermanos, después el salmista habla de manera un poco más general en cuanto al pueblo de Dios, lo que ha pasado, que es para la alabanza de Dios, para su testimonio ante el mundo. Mire lo que es el versículo 9. Dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Fíjese que Él sigue hablando ahora en plural. Entonces dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Hermanos, Él es quien preserva nuestras vidas. No permite que nuestros pies resbalen. Y esto es aún, hermanos, cuando Él nos prueba. Miren lo que dice el versículo 10 al 12. Miren lo que dice. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Hermanos, es Dios aquí quien está probando, y dice el propósito de esa prueba. El texto dice, para refinarnos como la plata, quitar la escoria del metal para que brille aún más. Hermanos, esa es la razón por la cual, dice el salmista, esa es la razón por la cual Él nos metió en la red. Esa es la razón por la cual Él nos hizo pasar por momentos difíciles. Porque aquí cuando se habla de esta red, habla, hermanos, de poner pesadas cargas sobre los lomos. Hasta parece que están cabalgando hombres sobre las cabezas. Imaginen la situación. Hermanos, pasamos por el fuego, pasamos por el agua, pero en todo Dios está con su pueblo. ¿Y con qué propósito? Para que le alabemos y otros puedan ver. Con mi esposa nos pasó que después de lo que nos sucedió en nuestro barrio, en nuestra casa, cuando regresamos a la tienda unos 2 meses después, parece que aconteció lo mismo con otra familia, lo mismo en el sentido de que también entraron en su casa, pero con un final no feliz. A esa persona lo llevaron a la cárcel y estos hombres le pusieron cosas en su casa, drogas. Entiendo que sigue estando en la cárcel. Y esta señora, cuando le contaba esto a mi esposa, le decía, es que a ustedes no les pasó porque ustedes son cristianos. En verdad, no nos pasó, no porque no seamos cristianos, sino porque la misericordia de Dios es grandísima, en verdad. Pero fíjense que así es como se traducen estas cosas, y hermanos, y Dios deja que se traduzcan así, porque tiene este propósito. El propósito, hermanos, es que puedan ver estas cosas para que estos hombres conozcan al Señor y le alaben. Y hermanos, muchas veces el apóstol Pablo le decía a los corintios, nosotros, ¿saben por qué podemos consolar? Porque hemos pasado por tribulaciones y ahora podemos consolar a otros. Y hermanos, así pasa.
El Señor muchas veces hace cosas impresionantemente milagrosas, pero hay otras cosas que el Señor nos pone en situaciones tan pero tan difíciles y Dios nos hace perseverar. Y cuando Dios nos hace perseverar, hace que otros lo vean y digan, ¿cómo sobreviviste a esto? Y la respuesta que podemos dar es, solo a Dios la gloria. Cuando pase por las aguas, dijo el profeta Isaías, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, Dios no nos deja a la deriva. Si nos dice que Él nos dice que nos va a sacar a abundancia. En su tiempo nos saca de esas tribulaciones después de cumplir su voluntad en y a través de ella. Pero hermanos, no solamente nos saca, dice que nos saca a abundancia. La idea aquí es que es un lugar de abundancia. Abundancia como leemos en el Salmo 23, cuando dice que mi copa está rebosando. Y hermanos, así es como Dios nos rescata de las pruebas. Así es como Él trata a su pueblo. Nos lleva a un lugar de abundancia en Él, para que estemos llenos de Él y sus bendiciones. Por eso, hermanos, podemos alabarle, porque aunque nos hace pasar por el agua y por el fuego, después nos saca a un lugar de gran abundancia. Ahora, hermanos, habiendo dicho esto, los versículos 13 al 20, ahora como que tenemos un cambio, ¿ok? Es como que ahora tenemos un cambio. Acuérdense aquel bosquejo, La creación alaba al Señor y el propósito es que los hombres alaben a Dios. Pero de toda la creación, ahora hay una criatura especial llamada el ser humano. Y el ser humano en conjunto, y en este caso el pueblo de Dios, alaba a Dios. ¿Con qué propósito? De que los hombres conozcan al Dios verdadero. Pero ahora, de manera específica, hermanos, del versículo 13 al 20, el salmista, hablando en términos generales del pueblo de Dios, hablando de lo que ha pasado con nosotros, ahora termina hablando en términos personales. Los textos dicen, miren, por ejemplo, si usted revisa ahí los verbos del versículo 13 al 20, usted lee, ¿no? Entraré en tu casa, pagaré mis votos, te ofreceré en sacrificio. Más adelante dice contaré, más adelante dice clamé, etc. ¿Se dan cuenta que ahora el salmista está hablando de manera individual? Y esto es interesante, porque hermanos, por un lado somos individualistas y tal vez no nos cuesta tanto trabajo alabar a Dios en nuestra experiencia personal, ¿no? Tal vez puede costarnos incluso más trabajo alabar a Dios de manera corporativa, de manera familiar, como ya hemos visto. Esto puede ser la lucha para algunas personas, pero por otro lado, esta parte del Salmo nos puede ayudar, hermanos, escúcheme, a no escondernos en la iglesia. No escondernos como simplemente parte del pueblo de Dios en general, sino, hermanos, a tener nuestra propia experiencia de Dios que merece la alabanza y tomar la responsabilidad por nuestro testimonio personal ante el mundo. Hermanos, escúchenme. Óiganme por favor, lo que les quiero decir es que es fácil pensar en la responsabilidad de la iglesia en general, su responsabilidad de alabar a Dios, tener un buen testimonio. Podemos decir, sí, el pueblo de Dios debería hacer eso, debería conocer a Dios y alabarle y testificarle, sí. Pero hermanos, aquí el punto es lo individual. Yo te pregunto, escúchame. ¿Cuándo fue la última vez que tú testificaste a un inconverso? Si tu respuesta es, hermano, yo lo hago todos los domingos cuando vengo acá, porque cuando yo vengo acá también vienen inconversos y como yo canto, o yo leo, o yo oro, soy parte de eso. Hermano, amén por eso, está bien y tiene que seguir haciendo. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo individual. Así que te vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú testificaste a un inconverso?
¿Cuándo fue la última vez que tú alabaste a Dios de manera individual ante un inconverso? Puedes afirmar ser parte del pueblo de Dios y decir estas palabras como el salmista de lo que Dios ha hecho por su pueblo y alabar a Dios por lo que Él ha hecho en la iglesia a través de los siglos, hermanos. Pero también necesitamos pensar en nuestra propia experiencia. Si nosotros también tenemos razón de alabar a Dios, si nosotros individualmente damos un buen testimonio ante todos para que puedan conocer a nuestro Dios. Primero, el salmista habla aquí, hermanos, de su adoración a Dios. Habla de los sacrificios en el templo. Mire por favor los versículos 13 al 15. Mire el texto. Versículos 13 al 15. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y muchos cabríos. Hermanos, la casa de Dios aquí, que está hablando el salmista, la casa de Dios aquí se refiere al templo, el lugar de adoración a Dios. Uno tenía que entrar con su sacrificio, con los holocaustos, como se menciona aquí, adorando y alabando a Dios con los labios, pero también con acciones, con los sacrificios requeridos. Pero vemos también el amor del salmista para Dios y su abundante alabanza, hermanos, porque fíjense, hermanos, escúchame, David no estaba esperando el día de la expiación, no estaba esperando ese momento de culto general del pueblo. Él está hablando, él dice que él lo va a hacer, no tiene problema con eso, pero él dice, hey, la alabanza individual del pueblo de Dios sirve para que los otros conozcan a Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que en esa alabanza individual de David, hermanos, no era una alabanza tacaña. Vemos aquí que es generosa. Aquí habla de bueyes y machos cabríos. Hermanos, la idea no es una persona haciendo lo más mínimo en su adoración, sino que de corazón lo hace abundante, sabiendo que Dios merece la alabanza de corazón, la alabanza abundante. Pero la razón de su alabanza y de adoración también es en parte, hermanos, para que otros vean y conozcan a Dios. Vemos eso en el versículo 16, otra vez con el versículo clave del Salmo. Mire lo que dice el versículo 16. Dice, vengan y oigan. Su alabanza, hermanos, escúcheme, David alaba para que otros vean quién es Dios. Aquí dice, a los que temen a Dios. Hermanos, nunca olviden que aquí en la iglesia, por ejemplo, nuestra adoración no es meramente personal. Por eso no hacemos ciertas cosas como en otras iglesias, porque adoramos juntos como cuerpo, no cada uno en su propio éxtasis, sintiendo algo bonito, pero ya desconectado de los demás, no. Es por eso que no ponemos aquí a una persona a cantar de cierta manera sola, o dándole el micrófono solamente a esa persona para cantar, porque la alabanza es una alabanza congregacional. Entonces las voces que deberían prevalecer es las voces del pueblo de Dios. En la iglesia, hermanos, adoramos todos juntos, para los que teman, vengan y oigan lo que Él ha hecho. Y el salmista dice, contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Hermanos, pero por otro lado entonces, de vuelta, David muestra, hermanos, que la alabanza, además de ser en conjunto, la alabanza debe también ser individual. ¿Sí? Aquí vemos la parte personal. Ahora, no está solamente hablando de manera general de lo que Dios ha hecho en la historia con su pueblo, sino que está hablando de manera específica en lo que sucedió en la vida personal de David. Hermanos, David tenía algo que contar.
Dios había hecho una obra en él específicamente y por eso David le está alabando. Así que yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes una relación con Dios? ¿Tú tienes una relación personal con Dios que tú puedas contar? Hermano, se lo voy a volver a preguntar. ¿Tú tienes una relación personal con Dios que puedas contar tú de manera especial? No te estoy preguntando si sabes lo que Dios ha hecho con su pueblo en el pasado. No te estoy preguntando si sabes lo que Dios ha hecho en esta iglesia. No te estoy preguntando lo que Dios ha hecho en tu vida o en tu familia o en un amigo. No, te estoy preguntando si tú tienes algo que contar. Si tú puedes testificar lo que Dios ha hecho a tu alma. Si tú puedes exaltar a Dios con tu lengua porque ha hecho cosas maravillosas para ti. ¿Tú puedes hacerlo? ¿O en tu historia vas a contar que mi mamá o mi abuelo o mi tío o mi esposo o mi esposa o mi jefe sí, yo conozco la historia de la iglesia desde siempre? No, yo te pregunto, ¿tú tienes una historia tuya que contar? Esto se aplica en lo más importante en cuanto a la salvación. Te pregunto, ¿tú tienes algo que contar en cuanto a lo que Dios ha hecho a tu alma? ¿Dios te ha salvado a ti de tus pecados? No es suficiente crecer en familia cristiana pensando que tus papás son salvos y por eso tú también tienes que ser salvo. No, esto es individual. No puedes confiar en la salvación de tus padres. Dios tiene que hacer una obra en ti. No es suficiente asistir a una iglesia que predica la Biblia y en donde hay cristianos. Eso no te salva. Hermanos, el domingo pasado, creo que fue, no me acuerdo si fue el domingo pasado o si era el domingo, yo pregunté, levanten la mano los cristianos. Levantaron todos. Amén por eso. Me alegra. Espero que sea así. Pero sabemos que no todos somos así. Muchas veces esa pregunta es si vas a una iglesia cristiana. Pero si tú eres cristiano, cuéntame tu historia. ¿Cuál es tu historia? Hermanos, y el creyente tiene una historia que contar. Tiene una historia que contar. Y con esa historia, se supone que los hombres, al oírlo, deben alabar a Dios. Esto es algo personal. Dios tiene que ser tu Dios. Y tiene que darte la salvación que tú necesitas. Solamente así podemos testificar ante otros. Porque hemos sido transformados. Porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Así podemos ser un testimonio de la grandeza y la bondad de Dios. Pero como vemos aquí, no es simplemente el testimonio en el sentido de cómo vivimos ante el mundo. Hermanos, tenemos que hablar. Tenemos que clamar con la boca, como dice aquí. Tenemos que alabar a Dios con nuestras voces. Y eso incluye hablando con otros lo que Dios ha hecho en nosotros. O sea, dicho en otra palabra, hermanos, eso es evangelizar. Es por eso, hermanos, que todos los miembros aquí y todos los que aspiran a ser miembros, hay dos cosas que tienen que decir. Y que tienen que decirlo, pero natural. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y cuál es tu historia? ¿Cómo fue tu historia? Y mientras el enfoque del Evangelio es Cristo y no nosotros, casi siempre ayuda mucho poder hablar con otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para poder establecer una relación con la otra persona o simplemente como una manera para poder incluso empezar la conversación. Por eso todo cristiano puede evangelizar, porque todo cristiano tiene una experiencia personal de la gracia salvadora de Dios en su vida. Mi querido hermano, escúchame, si no te acuerdas todos los versículos o cada palabra que quisieras usar, no te preocupes. Habla con la gente de lo que Dios ha hecho en ti, cómo te ha salvado de tus pecados y cómo te ha transformado. Haz que otros alaben al Señor para que lo conozcan.
Y hermanos, al final del Salmo vemos que parte de lo que el salmista contó es que Dios responde a sus hijos. Observe por favor los versículos 18 y 19. Mire el texto. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Hermanos, aquí encontramos primero que el salmista explica lo que pudiera suceder. ¿Ok? Lo que pudiera suceder. Aquí el salmista explica el obstáculo que pudiera surgir en la comunión entre el cristiano y su Dios. Si guardamos iniquidad, si andamos en pecado no arrepentido, ¿qué sucede? Eso estorba nuestra comunión con Dios. El salmista dice que Dios no escucha. Pero en este caso, hermanos, no es lo que pasó. El salmista no estaba guardando pecado. Y por eso, ¿qué dice? Dios me oyó. Vemos esto como está escrito. El texto dice, mire, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Y por eso vemos la alabanza del salmista, porque Dios le oyó y respondió, dice el texto, atendió a la voz de mi súplica. Hermanos, y eso es lo que queremos. ¿Queremos que Dios oiga nuestra oración? Entonces, lo que queremos es no vivir en pecado para que nuestra comunión con Dios no sea estorbada. Si queremos que Dios nos oiga y atienda la voz a nuestra súplica, tenemos, hermanos, que vivir en arrepentimiento constante. Hermanos, escuchen. Dios nos oye en su gracia, no en su justicia. Todas nuestras deudas ya fueron pagadas por la sangre de su Hijo Jesucristo. No esté pensando en merecer el favor de Dios. Arrójese completamente a la justicia de Cristo. Pero ahora, en amor a Cristo, busque obedecerle. Y si usted peca, corra al Señor por arrepentimiento de sus pecados. Hermanos, eso es lo que el Señor nos muestra. Si pecamos, tenemos que vivir en arrepentimiento constante, siendo convencidos por el Espíritu Santo y su palabra. Porque fíjense en la fuerza de esto, hermanos. Nuestras oraciones, escúchenme hermanos, nuestras oraciones sí pueden ser estorbadas por el pecado. Hay algo que sí puede estorbar nuestra comunión con Dios. Cuando miramos la iniquidad, que otra expresión de mirar la iniquidad significa cuando guardamos el pecado, cuando tenemos cosas escondidas, cuando vivimos conscientemente en pecado y lo escondemos sin el deseo de arrepentirnos. ¿Y sabe lo que dice el texto, hermanos? Dios no va a oír nuestra oración. Y hermanos, no es porque hayamos perdido la salvación, no es que Dios ha decidido dejar de amarnos, Él no puede hacer eso. Estas cosas no son posibles. Pero hermanos, escúcheme, Dios es santo y cuando intentamos acercarnos a Él para pedirle por cosas que queremos, mientras estamos viviendo en pecado y en rebeldía en contra de Él, hermanos, eso no va a funcionar porque el Salmo nos dice que hay estorbo a nuestras oraciones. Entonces, hermanos, que nos examinemos para estar seguros que, así como el salmista aquí, no estemos guardando iniquidad en nuestros corazones para que Dios no nos escuche. Yo te pregunto, ¿sientes como que tus oraciones están siendo estorbadas y que Dios no está respondiendo a tus peticiones? Pues mi querido hermano, he aquí la esperanza. Arrepiéntase de sus pecados. Porque el que se arrepiente y se aparta es ese el que alcanza misericordia.
Muchas veces alguien hace una excusa por su pecado, ¿no es cierto? Porque Dios no está respondiendo a la oración. A veces dice que va a regresar a Dios y a su palabra y a la iglesia, etc. Cuando Dios ya responda a la oración, cuando Dios ya le dé un mejor trabajo, cuando provea algo, cuando arregle un problema familiar, entonces va a regresar y obedecer otra vez, dice. Pero así no es como funciona, hermanos, es al revés. Hay un estorbo entre tú y Dios en tus oraciones cuando guardas la iniquidad. Así que, mi querido hermano, arrepiéntete primero y regresa a Dios. Y después puedes regresar a la comunión íntima con Él y saber que está respondiendo a tus oraciones. Y hermanos, el Salmo concluye con el versículo 20. Vaya conmigo al texto del versículo 20. El texto dice: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Hermanos, alabamos a Dios porque nos escucha, porque nos ha salvado y continúa derramando su amor y misericordia sobre nosotros. Él es nuestro Dios bendito y queremos que todos lo sepan y que todos le conozcan. Por lo tanto, hermanos, permítanme darles unas aplicaciones del Salmo. Hermanos, nuestra alabanza como cristianos actúa como testimonio ante otros. ¿Con qué propósito? Para que lo conozcan. Por eso, si deberíamos alabar a Dios en todo momento, así como la creación lo hace, pero más nosotros, porque hemos sido salvados, porque somos el pueblo de Dios, nosotros podemos contar lo que Él ha hecho ante todos para animar a los cristianos y también para animar a los incrédulos a que vengan y dejen su pecado y pongan su fe en Jesucristo. Y una de las maneras en las cuales lo hacemos, hermanos, ¿saben cómo es? Es por medio de cantar, así como leemos en el principio del Salmo. El principio del Salmo nos habla de aclamar a Dios con alegría. Yo hago una pregunta, hermanos. Si la creación hace esto, ¿cuánto más nosotros que tenemos intelecto, que tenemos conocimiento salvífico, que tenemos labios, que tenemos bocas para alabar a nuestro Señor? Hermanos, escúchenme. Voy a tirar algo incluso hasta económico. El pueblo de Dios, hermanos, siempre ha sido un pueblo que canta. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que canta. Y que canta con alegría y gozo. Y no es solamente una habilidad musical. Hermanos, yo quiero abrir un paréntesis aquí. ¿Saben por qué? Porque yo estoy convencido que una falta de educación musical en algunos países es un resultado directo de tener una cultura católica romana en vez de protestante. El analfabetismo que deja como estela el catolicismo romano hizo que la gente, por ejemplo, no sepa leer música y por ende que no sepa mucho de esta manera de alabar a Dios. Y por lo tanto, hermanos, que el Señor nos ayude a enseñar a nuestros hijos, a la siguiente generación, cómo alabar a Dios. Y en este caso, cantando. Cierro paréntesis. Por eso dejo ahí una tarea a todos los padres recientes y que todavía tienen esperanza. Pongan a sus hijos a aprender música. Porque el pueblo de Dios se caracteriza por ser un pueblo que canta. Ahora bien, el cristiano quiere cantar. Y es una manera en la cual alaba a Dios y naturalmente sale de su boca. Deberíamos cantar de todo corazón aquí en la iglesia, sin importar mucho la calidad de nuestras voces. Aunque yo creo que algunos hermanos deberían dedicarse a instrumentos de viento, pero ese es otro tema. Hermanos, varones que están aquí, escuchen. Especialmente ustedes, oigan. Canten. Canten. Pégale un codazo ahí. Cante, hermano. No sean cobardes. Canten. Levanten sus voces a Dios. Dejen que sus hijos escuchen
Canten fuerte. Alaben al Señor. El cantar no es algo solamente para las mujeres, Todos juntos deberíamos alabar a Dios. Adultos, jóvenes, niñas también. Tenemos que levantar nuestras voces y alabar al Señor. Aquí en el culto, para que todos puedan conocer a nuestro Dios. Y por eso no es malo, hermano, sentir la emoción cuando cantamos. Por supuesto que no. O en cualquier otra parte de nuestra adoración o alabanza a Dios. Claro que vamos a sentir algo. Es solamente que el enfoque debería estar en Dios, no en nosotros. El problema es cuando nuestras emociones se convierten en algo que se enfoca en nosotros mismos. En vez de alabar a Dios, cuando otros vengan nuestras emociones y en vez de ver y oír de Dios y conocerle mejor a Él, naturalmente se enfocan en nosotros por la manera en las cuales nuestras emociones están saliendo. Y por eso está mal. Por tanto, hermanos, en esto es lo que tenemos que tener cuidado. Alabemos al Señor bien, claro, alto. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que hacerlo nosotros, sobre todo los hermanos varones. Tenemos que poner eso como un testimonio en nuestra iglesia. Porque lo importante de la alabanza, por medio de cantar o en otra forma, hermanos, es su contenido. Es si glorifica a Dios, si hace que otros vean y conozcan la grandeza de nuestro Dios. Si tu alabanza, ya sea por su contenido, por la manera en la cual lo hace, atrae la atención a ti en vez de a Dios, pues lo estás haciendo mal. Que alabemos a Dios para que otros vean y vengan a Él. Pero antes de concluir este mensaje, hermanos, y salir pensando en cómo podemos alabar a Dios, dando testimonio de quién es, para que otros le conozcan, tenemos que estar seguros que nosotros conocemos a este Dios y que hemos sido salvos por su gracia. Necesitamos entender el sacrificio de Cristo que nos salva. Necesitamos estar seguros que hemos sido salvos por el sacrificio del Cordero de Dios. Hermanos, escúcheme, el salmista aquí habló de su sacrificio, ¿no es cierto? Dice que entrando en la casa de Dios con holocaustos. Para el salmista, estas cosas simbolizaban la obra del Mesías, del Cristo en el futuro, ahí en la cruz. Su sufrimiento tomando nuestro lugar bajo la ira de Dios para que Él pague la deuda de nuestros pecados, para que así nosotros podamos ser salvos. Y hermanos, el salmista también habló de Dios rescatando a su pueblo, como en el Éxodo, lo que Dios hizo para salvarlos. Esto es lo que nos impulsa a nosotros también a alabar al Señor. La salvación de la ira de Dios por nuestros pecados, porque nos hizo pasar a pie por el río en seco. Nos rescató de nuestros pecados debido al sufrimiento y el sacrificio de su Hijo. Entonces, mi querido hermano, si vas a alabar a Dios para que otros le conozcan, tienes que estar seguro que lo conoces, que conoces a su Hijo y que has recibido su sacrificio, que has sido salvo de tus pecados por el poder de Dios, para después vivir para su gloria, alabándole en todo tiempo. Hermano, óyeme por favor. No pienses que estás haciendo un ministerio de alcanzar al perdido solamente porque lo estás trayendo acá, ya sea como expreso o de otra manera. No pienses que estás haciendo ese ministerio. Hermanos, tú tienes que contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero no solamente tienes que contarlo, tienes que vivir. Porque la historia a esa persona le va a impactar el primer día cuando escuchó la historia. Pero si vas a ir viniendo acá, donde tú estás, y tú no has cambiado, esa persona no va a ver la eficacia del Evangelio en ti. Y finalmente entonces, pensar si alabas a Dios o no, dependiendo si Dios oye tu oración o no. Y otra vez, hermanos, si no conoces a Dios, Él no oye tu oración, solamente oye las oraciones de su pueblo. Y esto tenemos que tener claro.
La razón es porque nadie puede acercarse a Dios en sus pecados. Solamente podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo, perdonados de nuestros pecados. Por eso, si no estás en Cristo, mi querido amigo y amiga, no puedes acercarte a Dios. Y por eso Él no oye tus oraciones. Es por eso, mi querido hermano, que si tus oraciones no están siendo escuchadas, examínate. Y por eso, mi querido amigo, si tus oraciones no han sido escuchadas, aunque hayas venido mucho tiempo acá, aunque tengas una familia y todo lo que tú quieras, si tus oraciones no están siendo escuchadas, mi querido amigo, examínate. Arrepiéntete y recibe la salvación y el perdón de tus pecados para tener una relación con Dios, para que escuche tus peticiones y te responda, y así entonces serás salvo de la ira de Dios y tendrás muchísimos motivos para alabar al Señor. Y cristiano, ora como el salmista, confiando que Dios no va a rechazar tu oración. Arrepiéntete también para que no haya estorbo entre tú y Dios, pero por Cristo podemos tener la confianza del salmista cuando dijo: ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Y si tienes la confianza para decir eso, puedes alabar a Dios, puedes decir como el salmista también termina el capítulo: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén, hermanos. Que alabemos a Dios de esta manera, que Dios nos use para hacer esto en nuestro mundo. Porque, y como conclusión, el propósito de la alabanza a Dios es para que todo el mundo le pueda conocer.